Faranás, ¿por qué no nos vamos con el siguiente ponente? Enrique David Ogaz Díaz, abogado con experiencia en penal, asesor legal de múltiples empresas y organizaciones no gubernamentales en la zona norte del país como activista político en contra de la corrupción, especialidad en juicios orales y certificación en Derecho Penal. Cursó el programa de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cádiz. Cuenta también con una especialidad en Derecho Penal Económico por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Es autor del libro Los derechos que el ciudadano mexicano no sabe que tiene. ABC Noticias, editorialista, Los Columnistas y en otros medios. Cuenta con 65,000 seguidores en Facebook en su página y gracias a su contenido crítico tiene muchísima gente que lo sigue como no tienen idea. Si ustedes prácticamente han checado sus redes, no podrán dejarme de mentir para nada cuántos comentarios tenemos respecto a él. Es, pues de cierta manera, dueño de los medios digitales, porque ha estado trabajando en ellos muchísimo tiempo. Podrían verlo joven probablemente, sin embargo, tiene una gran, pero gran experiencia. Una de las cosas importantes que podemos encontrar en él precisamente tuvo que ver con la página de Facebook, con la cual ha estado trabajando respecto a comentarios, respecto a cosas críticas, y la verdad es que eso ha hecho que él se vuelva, pues de cierta manera, una estrella de los medios digitales. Y esa es una de las cosas más sorprendentes, porque a pesar de ser, en este caso, todavía abogado, que podríamos pensar que es una carrera un poco aburrida, pues no. Este personaje logró darle un cambio total a todo esto y entonces poder subirse a las redes. ¿Quién pensaría que un abogado podría estar en todo esto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Espero que estén disfrutando de esta serie de conferencias. Mi nombre es Enrique Ogaz. Como la mayoría supongo que ya sabe, soy abogado. Y primero que nada, pues agradecerles a la Universidad Benito Juárez por invitarme a hablar con ustedes el día de hoy. Esta plática la preparé no solamente para estudiantes de Derecho, también la hice para personas que no se dedican al tema de la abogacía. La plática se llama, como lo pueden leer, Los retos de la abogacía en el presente y hacia el futuro. Antes de empezar a explicarles mi visión de esto, quisiera presentarme con ustedes para los que no me conocen. Mi nombre es Enrique Ogaz, Enrique David Ogaz Díaz. Estudié en la Universidad de Monterrey, la licenciatura en Derecho. Tengo una especialidad en Derecho Penal Económico por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Tengo varias certificaciones que aparecen en mi currículum, que sería, me parece innecesario mencionar en tema de sistema penal acusatorio, en toda esta nueva implementación que hay en esta nueva del sistema penal. Tengo una especialidad en juicios orales, también en la Universidad de Monterrey, actualmente en curso. Y bueno, en mi práctica soy el socio mayoritario de Ogaz y Asociados, una firma que está presente en Nuevo León, en Sonora, en la Ciudad de México, en Quintana Roo y en Yucatán. ¿Cómo veo yo la abogacía? ¿Qué es la abogacía para mí actualmente? ¿A dónde debería de ir? Muchos me siguen en redes sociales de los que están viendo esta conferencia y saben que yo, pues bueno, he tratado de hacer algún impacto en la comunidad desde mi trinchera. Empecé con activismo, ayudando a activistas sociales que tenían, pues, inquietudes de reclamar actos de corrupción a los gobiernos de México en distintas partes, dándoles una forma legal que muchas veces les falta, logrando que sus peticiones tengan forma, porque a veces los políticos, los servidores públicos se escudaban en esta situación para no cumplir con las solicitudes de estos organismos. Escribí un libro que se llama Los derechos que el ciudadano mexicano no sabe que tiene, que 2 veces ha sido exhibido en la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Fui editorialista en el periódico ABC Noticias por 2 años y he participado en diversos programas de opinión. Y pues bueno, al grano ahora sí. La abogacía en México me parece que está muy deteriorado la impresión que los ciudadanos tienen de
de un abogado. Hay chistes, hay memes en general. No se tiene una buena imagen, una imagen pulcra, confiable de los abogados. Y esto desde mi punto de vista no es solamente un tema personal, o sea, no es un tema de que haya algunas personas o abogados que tengan malas prácticas, me parece que es un tema institucional. ¿A qué me refiero con institucional? En Estados Unidos, cuando una persona termina el, el grado en Derecho, tiene que, digamos, certificarse con un colegio de abogados, pasar un examen de la barra y después de pasar este examen tiene que estar en constante actualización. Además de estar en constante actualización, está sujeto a normas, digamos, de supervisión y control de calidad, si lo quieren ver así. Un abogado que tenga malas prácticas, que estafe a sus clientes, que engañe, que haga fraudes, pues le quitan su licencia para ejercer la abogacía. ¿Qué pasa en México? De entrada tenemos demasiadas universidades, desde mi punto de vista, que imparten la licenciatura, pero pocas que realmente forman a los abogados. ¿Qué me refiero con formar? Bueno, no es lo mismo que le des a alguien un plan de estudios teórico, que derecho penal, derecho procesal civil, derecho internacional público, etcétera, y la persona vaya, tome apuntes, entienda generalidades, y ya le digas, eres abogado, órale a litigar. Para mi manera de ver las cosas muy personal, la gran cantidad, o más bien el mayor porcentaje de lo que te va a hacer abogado y no licenciado en Derecho es la práctica. Ojo, o sea, si tienes solo práctica y no estudiaste, pues eres un coyote. O sea, evidentemente no estoy menospreciando el valor que da la academia, pero sí creo que hay un hueco muy grande ahí. O sea, los jóvenes en la actualidad, o desde siempre, si lo quieren ver así, salen a un mercado laboral que te dice, a ver, es que a mí no me importa qué cursos de liderazgo tuviste, no me importa que sacaste 200 en tus calificaciones, eso no me interesa, dime qué sabes hacer. Sabes hacer un escrito, sabes hacer una demanda, sabes hacer una querella, sabes hacer actos de investigación, sabes presentar oficios, sabes siquiera dónde están los juzgados, sabes dónde está el Ministerio Público, sabes que es un auxiliar en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y la mayoría te responderá que no, o saben muy poco. Entonces yo creo que desde ahí tenemos un grave problema en el presente. Entonces ya les mencioné 2 puntos que me parece que actualmente generan que no haya un servicio de calidad mayoritario. Hay extraordinarios abogados, ¿eh? Eso para que no se malentienda. En México hay extraordinarios abogados. Yo incluso he entrevistado a varios colegas en la práctica, en mi página, Enrique David Ogas Díaz. Gente capaz la hay, pero yo creo que pudieran haber más personas, pero solo que no han estado expuestos a una buena formación que sea combinada, que tenga ese valor práctico y que tenga, pues bueno, buenas bases también para muchas cosas. Yo creo que a los abogados les enseñan derecho romano, ¿no? O sea, pero no te enseñan cómo cobrarle a un cliente, ni te enseñan cuánto cobrar por tus servicios, no te enseñan cómo llevar una administración. Yo me considero afortunado porque aunque el plan de la Universidad de Monterrey tiene cosas que se pueden mejorar, pues yo recibí algunas materias que de finanzas y de negocios y de muchas cosas que me hicieron entender que soy un profesionista, pero ese profesionista tiene que tener una estructura de varias otras cosas para brindar ese servicio de forma exitosa. Yo he visto también, lamentablemente, abogados que regalan su trabajo y no es correcto. O sea, tú estudiaste, tú te sacrificaste y estás malbaratando tu servicio. Yo en lo personal creo que si eres alguien que está en su 9º semestre, 10º semestre, digo, dependiendo del plan de cada universidad, y lamentablemente no te involucraste en la práctica, bueno, ofrece tus servicios gratis a una, no sé, defensoría para personas que no pueden pagar un abogado, o acércate a alguna organización de derechos humanos, no lo sé, pero, o sea, aprende, no te enfoques en cobrar. Yo creo que es un problema. Yo veo que jóvenes son, digamos, engañados en sus pretensiones laborales. O sea, ellos ven la serie de Suits y dicen, no, es que si yo estudio y si yo voy a todos los diplomados y si yo hago todo este caminito,
pues va a haber una meritocracia que me va a llevar al éxito económico. No es cierto, en México por lo menos no funciona de esta manera. Yo, es algo muy personal que nunca había compartido, pero aprovecho. Yo acabando mi estancia en la universidad, fui admitido en la Universidad SMU en Dallas para estudiar un LLM, que es un posgrado. En ese momento falleció mi padre y decidí postergar ese tema para estar con mi familia en Monterrey. Pero pude involucrarme en entender cómo funciona el tema de los abogados en Estados Unidos, porque hice trámites, estuve viendo cosas, etcétera. Me involucré con la universidad y allá hay un proceso más meritocrático. O sea, hay firmas muy grandes que contratan a los jóvenes talentos, si lo quieres ver así, y en México me parece que no funciona de esa manera. Hay grandes firmas, hay algunas grandes firmas, y no quisiera mencionarlas porque no pretendo hablar mal de nadie, pero esas grandes firmas, la verdad es que no pagan grandes sueldos. Eso es lo que yo he visto en la práctica. Esas grandes firmas, no digo que paguen un mal sueldo, pero sí, digamos, no se puede ponderar proporcionalmente a lo que es en Estados Unidos. Yo creo que en México se ha perdido mucho el que los abogados digan, no, pues yo voy a litigar, o sea, yo voy a emprender, voy a ser un emprendedor del derecho, voy a hacer mi propia firma y voy a hacer las cosas a mi manera. Ese, digamos, siempre fue mi aspiración. A mí no me gustaba, soy sincero, no me gustaba el tema de, ¿sabes qué? Llegas a la oficina a las 8 de la mañana y te vas a las 7 de la noche, aunque no tengas nada que hacer, tienes que cumplir con los horarios. A mí me parece muy impráctico. Como yo mencioné, pues he tenido la fortuna, la suerte, derivada del trabajo, también hay que decirlo, porque no es accidental, de poder abrir oficinas a mis 31 años en varias partes de México. Pero yo tengo una manera de trabajar con las personas que trabajan en la firma que prioriza la practicidad. A ver, este es el trabajo, vamos a trabajar en equipo de esta manera, cada quien tiene una función, aquí no hay nadie sentado que esté desperdiciado, aquí no se contratan personas que no se necesiten, aquí si vas a trabajar no te voy a tener a sacar copias porque no te necesito para eso. Evidentemente yo soy la cabeza de esta organización, pero es triste que se desperdicie el talento de los jóvenes. La gente joven es muy capaz. Y bueno, yo soy joven, pero me refiero a los que están por terminar su carrera. O sea, hay mucho talento, nada más que no hay liderazgo para canalizarlos. Y eso creo que ha sido un gran acierto que yo he tenido y por eso he sido exitoso. Esos son los retos. Los jóvenes estudiantes tienen el reto de saber entender que no hay un camino en el cual se puedan ir tranquilamente y los va a llevar al éxito. Tienen que buscarlo y es un camino que no tiene a veces mucha coherencia y que a veces, digamos, no es lineal. Entonces, tienen que entender eso de la abogacía. Uno tiene que hacer su propio camino desde mi punto de vista. Evidentemente, hay otros temas como las carreras judiciales que también son atractivos. O sea, hay personas que nacieron con esa vocación de ser juez o de llegar a ser magistrado, está perfecto. Yo hablo desde mi punto de vista de un abogado que postula, que litiga, como cada quien lo quiere entender, porque es un tema también complejo. Y me parece que los abogados no lo tienen claro. Los estudiantes piensan, no, es que yo voy a estudiar, luego voy a salir y voy a entrar a un despacho y me voy a hacer millonario. Eso no funciona así. Habiendo dicho eso, les voy a hablar de los retos que yo veo hacia el futuro. Creo que la abogacía sin duda tiene un problema actualmente, no solo de credibilidad, que ya lo he mencionado, sino también tiene un problema de estructura. No sé si hay trabajo para todos los abogados que hay. ¿Saben cuántos abogados se gradúan semestralmente o anualmente? Una cantidad impresionante. Entonces la mayoría no va a ejercer el derecho. Y creo que se ha perdido la innovación de litigar o buscar litigar algunos ramos que son un poco más exóticos. La gente se va, por lo general, a los clásicos, que es el derecho laboral, civil, familiar, penal, etc. Entonces, creo que se tienen que abrir más rubros, creo que tienen que haber más firmas que den servicios más especializados, pero a la vez
más accesibles, porque muchas de las empresas que van a innovar en este país, que son pymes, pues a lo mejor no le pueden pagar a la macroempresa, donde el socio te cobra $1,000 la hora, ¿no? Y pues necesitan un servicio de la misma calidad, pero más accesible. Entonces yo creo que eso es un buen nicho de mercado y un buen tema hacia el futuro. Me parece que hay un tema social que se tiene que atender. Creo que los colegios de abogados, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, en México no son organizaciones imparciales. Me parece que son más bien organizaciones políticas que se comportan como partidos políticos, que critican posturas políticas cuando las personas que encabezan los colegios de abogados se molestan porque se afectan sus intereses económicos. Sin entrar en temas políticos, solo digo como abogado que me parece curioso que han salido muchos abogados o colegios de abogados a quejarse, ¿no? Que el gobierno de López Obrador estamos en contra. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero lo que no entiendo a cierto grado es por qué con otros gobiernos municipales, estatales, etcétera, no se hacían. Yo espero que sea esto porque ahora sí ya despertaron los colegios de abogados y se seguirá haciendo hacia el futuro. Pero sí creo que es importante que los colegios de abogados tengan una imparcialidad, que no sea un club de Toby donde se tenga como de manera sectaria un control, sino creo que los colegios de abogados deben de jugar un rol mayor en la sociedad, que estén abiertos con pluralidad para que todos los abogados de todas las líneas de pensamiento ingresen y a través de la discusión de los problemas, aunque no, digamos, estén de acuerdo, pues se pueda avanzar. Yo creo que es muy lamentable que no exista la colegiación en el tema de los abogados, porque, por ejemplo, en materia laboral, o sea, la verdad, el nivel de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los abogados laboralistas, me parece que es muy baja. O sea, profesionalmente hablando, no veo ese profesionalismo, por lo menos la experiencia que yo he podido ver en las juntas de conciliación. Me parece también que los abogados tenemos que generar una agenda para exigir a las autoridades y a los gobiernos que pongan gente más preparada en el servicio público. De los grandes retos que tenemos es que los abogados, con las reglas que jugamos, son las reglas que hacen los legisladores, los diputados. ¿Y quiénes son los legisladores de México? Paquita la del Barrio, Sergio Mayer, Carmelita Salinas, y ahí te la llevas. Gente que no tiene la menor idea del tema del ordenamiento social, el MIGIS, etcétera. Y cuando yo cuestiono esto, la gente dice, no, es que es mejor uno que sea ignorante y que sea honesto a uno que sea ratero y que esté muy preparado. A ver, es que no es una u otra, ¿verdad? Es como si tú dijeras, oye, te va a operar una persona del corazón. No es médico, pero es bien honesto, ¿eh? A ver, ahí sí no estaréis de acuerdo. Pues es lo mismo, las personas que hacen nuestras leyes, aunque lo hagan con las mejores intenciones, si son ignorantes, nos afectan en un nivel que ni siquiera es medible aún. O sea, el daño que se hace es a largo plazo y es muy profundo. Les explico. Un ejemplo. Los códigos penales, por lo menos hablo del de Nuevo León. Cada vez los diputados, de una manera más, digamos, demagógica y populista, para justificar su labor, le meten delitos nuevos y delitos nuevos y delitos nuevos, pero con conductas que realmente ya, conductas típicas que el Código Penal ya incluye en el pasado. No sé si me explico. O sea, me parece que hay cosas que están sobrelegisladas y me parece que mientras hay delitos sobrelegislados, porque es gente que no conoce la práctica, solo la teoría más o menos o nada, pues no entiende que a lo mejor las personas llegan, van al Ministerio Público, a la Fiscalía, ponen una denuncia y la denuncia no prospera. Van a la Fiscalía y el auxiliar les dice que el fiscal está muy ocupado, que regresa una semana. Y regresan y así se la llevan
Y esto no es necesariamente por una mala intención del fiscal, no necesariamente es por corrupción siempre, es por una incapacidad operativa, escuchen, incapacidad operativa de las fiscalías. ¿Saben la cantidad de denuncias que llegan en un día y la cantidad de personal que hay para resolver esos asuntos? Pues sucede que se priorizan los delitos que en teoría son de impacto más grande o más grave, pero esto está muy mal, porque debería de ser todos los delitos, digamos, atendidos e investigados con suficiencia y con profundidad y con exhaustividad y con profesionalismo y con la policía científica que nos habla el Código Nacional. Entonces, me parece que estamos muy cortos en personal en los juzgados, en las fiscalías. También hay un problema que es real, que es que me parece que como los legisladores no le entienden al tema y piensan que por meter más delitos va a haber más justicia, pues se genera una desinformación. Entonces vamos a ir siguiendo un caminito de un círculo vicioso donde es como un castillo mal construido. Yo creo personalmente que sí tendrían que ser abogados todos los legisladores, sí tendrían que serlo. O sea, cada legislador que nos ponen, que es artista, que es cantante, que es futbolista, etcétera, pues va a tener que contratar 5 o 6 asesores que nos cuestan a nosotros. Entonces, hay una mala administración de dinero que podría utilizarse para que en lugar de que un diputado tuviera 5 o 10 o 20 asesores, pues existieran esos 20 personas en una unidad atendiendo delitos en la fiscalía. Por citar un ejemplo, me parece que estamos ante una situación muy desequilibrada. Continuando también sobre los retos hacia el futuro, creo que los abogados tienen que perderle un poco el miedo al marketing y al marketing digital. Yo en lo personal, pues tengo una página, los que me vean, donde hablo de todo, o sea, de mis opiniones personales, políticas, profesionales, etcétera, porque así yo decido hacerlo. Pero creo que muchos abogados todavía siguen muy cuadrados en hacer las cosas de determinada manera, de que no, pues voy a buscar clientes, no sé, dando flyers o volantes en la calle, no sé, y me parece que eso no es algo muy práctico. Creo también que otros de los grandes problemas, aparte del tema digital que no está atendido, es que en las universidades, volviendo un poco, sí se tiene que impartir materias que capaciten más a los jóvenes para la realidad, porque de nada te sirve entender a la perfección el derecho internacional público si no puedes cotizar cuánto vas a cobrar por un divorcio. Es un ejemplo. Entonces, es un poco de los temas que yo he venido pensando cuando me dijeron, oye, no, pues vas a hablar de lo que es los retos presentes y el futuro. En el presente veo demasiados jóvenes con expectativas falsas, creadas, pues en parte por series de televisión, de Netflix, por cosas. Veo que las universidades, por lo menos cuando yo estudié, digamos, no estaban a la par de lo que era la realidad. Qué bueno que la Universidad Benito Juárez se está dando la tarea de darles esta oportunidad de que vean lo que es la práctica. Yo creo que un consejo que pudiera darles a los jóvenes, sin duda, sería que se enfocaran muchísimo en la experiencia. ¿Por qué el tema de la experiencia? Ya lo dije. Creo que muchos jóvenes desperdician el tiempo. Primer semestre no trabajan, segundo semestre. Yo creo que si un acierto pude tener en mi carrera profesional fue que desde el primer semestre efectivamente trabajé. Primer semestre trabajé en una firma muy grande y aprendí muchas cosas. Luego me salí de esa firma y me fui a estudiar a Bélgica, y en Bélgica hice una serie de prácticas en las Naciones Unidas. Ahí participé en un proyecto que se llama Cine ONU. Cine ONU pasaban filmes, digamos, de contexto internacional sobre cómo países
de tercer mundo lidiaban con situaciones de injusticia y cómo organismos internacionales como la ONU los ayudaban, cuáles eran los procesos. Entonces ahí pude aprender muchas cosas del derecho internacional, cosas que no vas a aprender, que vas a aprender difícilmente en México, porque aquí pues no hay tanta presencia, la verdad, de organismos internacionales relevantes o que tengan tanta fuerza. Posteriormente, regresé a México, hice prácticas en una empresa de las más grandes de Nuevo León, probablemente de México, y pues bueno, vi muchos temas de derecho corporativo. Posterior a eso, pues estuve viendo temas de litigio, hice unas prácticas en un juzgado, etcétera. Busqué involucrarme, asesorías a pymes, y yo creo que el tema más importante que me gustaría que entendieran sobre el presente para pasar ahora sí de lleno al futuro sería que los abogados actualmente se meten a una cantidad de cosas teóricas. Abogados, chavos, estudiantes, se meten una cantidad enorme de cosas teóricas que están perfectos. O sea, qué bueno que sepas de derecho romano, en algún momento de tu vida pues, te va a servir, supongo, pero dejan de lado la realidad. Eso es un tema bien importante. Sobre el futuro, para los abogados, creo que tenemos que mejorar, sin duda, la imagen que la sociedad tiene de nosotros. Creo que habemos muchos abogados que tratamos de hacer lo correcto, que tratamos de predicar con el ejemplo. Yo en mi caso, a los clientes en lugares asociados se les ofrece siempre, hay un proceso en el cual se va atendiendo al cliente. O sea, no es nada más llega la persona y, pues sí, te cobro tanto, ¿no? O sea, primero hay un diagnóstico, se te entrega ese diagnóstico en un documento que le llamamos legal opinion. Posteriormente, hacemos después de una plática con el diagnóstico y la evaluación de su problema, a lo mejor no la podemos ayudar. O sea, también hay que ver que a veces a las personas hay que decirles, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, si te cobro te voy a estar haciendo un daño, porque tu problema es jurídicamente inviable. Son pocos los casos, pero existen. Posteriormente, si hay posibilidad de ayudar a la persona, firmamos o le ofrecemos al cliente firmar un contrato de prestación de servicios. Muy simple, le digo, ¿sabes qué? Mira, un ejemplo, la firma te va a divorciar y te vamos a cobrar esta cantidad y nos comprometemos legalmente a llevar las diligencias necesarias de este proceso, punto. Se le entrega una copia al cliente. Hasta el momento, pues ya después de más de 5 años, no ha habido problemas en que alguien, digamos, nos demande o no sé. La verdad es que cuentas claras, amistades largas, y a veces me llegan personas a la oficina que me dicen, oye, es que el otro abogado que yo contraté antes de ti ya no me contesta el teléfono. Le di 200,000 pesos y ya no me contesta. Los abogados tenemos que dejar de comportarnos de esa manera. O sea, sí es un negocio la abogacía y yo no debato eso. De hecho, hay personas que a veces molestan conmigo porque me escriben, oye, es que me deben un pagaré, ¿por qué no lo llevas? No, que muy comprometido con la justicia. A ver, yo no soy servidor público. Yo ofrezco un servicio a las personas y cobro por ello. He hecho algunos casos pro bono de personas de muy escasos recursos que realmente son un caso de abuso de autoridad, una injusticia mayúscula, y son públicos. Pero sí es necesario entender, y lo entiendo perfectamente, que es un negocio, pero hay abogados que de verdad, o sea, yo no sé cómo pueden vivir, que le cobran a unas personas y se desaparecen y no contestan llamadas y no se reportan. O sea, por lo menos dile, ¿sabes qué? Si ya no se pudo o lo que pasó, o sea, habla con las personas, explica la situación. Ahí es donde hago mucho énfasis de la profesionalización. Sí veo que hay abogados de un tipo que son profesionales y abogados de otro tipo que no son profesionales. Y no es un tema económico, ni es un tema de qué saco traigas, ni de ningún tema superficial. Es un tema de conducta, de personas que se conducen como debe ser y personas que no lo hacen, que son la mayoría. Creo que cuando los abogados pasemos este tema, también vamos a ser beneficiados, porque
la profesionalización, que es el tema central para mí, el reto del futuro, la profesionalización de la abogacía realmente nos va a beneficiar a los abogados, o sea, poder ir a foros, a hablar, a buscar mejores condiciones laborales, a tener una competencia más leal entre los abogados, a actuar de una manera que no genere, sí, que no desprestigie a los abogados. Es importante, y lo acabo de recordar, hacer mención al tema de la presencia de los abogados en la sociedad. Yo creo que los abogados tenemos que tener una presencia más fuerte en la sociedad. Creo que México en la actualidad tiene un vacío de liderazgo brutal. Un vacío de liderazgo que históricamente la gente ha esperado que lo llenen los políticos. Oye, viene fulanito agitando banderas y pegando calcamonías. Él será nuestro líder. Bueno, pues ya vimos que la mayoría, si no es que el 100% de los políticos son gente muy ignorante y poco interesada en lo que pasa. Yo soy de la idea de que para que exista un México nuevo, tiene que haber organismos de la sociedad civil no orientados hacia buscar puestos públicos que marquen una agenda. ¿Sabes qué? Nosotros queremos que se hagan las cosas de esta forma y queremos también que se escuchen nuestras exigencias y vamos a unificarnos y vamos a organizarnos y vamos a buscar que, no sé, que se cambie la ley para que sea un requisito que los abogados, perdón, que los legisladores tengan que ser abogados. Mientras estas cosas no pasen, vamos a seguir en una espiral donde no va a haber avance. Me parece también que los temas de profesionalismo en el servicio público tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque si bien es cierto que cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, que ya no se me hace tan nuevo, pero bueno, pues se hicieron grandes cambios, maravillosos. Ahora las audiencias son videograbadas, ¿no? Hay una evidencia de lo que está pasando, de las actuaciones, del comportamiento, etc. Y creo que esto lamentablemente es insuficiente. Hay magistrados que resuelven las cosas de una manera muy lógica, muy contraria al espíritu de la ley, muy poco razonable, y no hay transparencia. En algunos casos en los cuales, digamos, los medios de comunicación y la sociedad se han indignado mucho, pues se les pone atención, pero son los menos. Les voy a poner un ejemplo. El famoso juez de los Porquis, lamentable caso, no sé si lo recuerden, unos jóvenes que violaron a una chica en Veracruz. Pues bueno, eran personas muy influyentes y estos jóvenes, a través de sus padres, consiguieron beneficios judiciales que me parecen, pues, de corrupción, no veo otra manera de llamarlo. Jueces que sacan resoluciones que dicen, sí hubo penetración, pero no fue violación. La verdad es de que, más allá de lo que alguien pueda decir, porque yo veo abogados, muy cuadrados, que dicen, no, los jueces no se deben de cuestionar, son la piedra angular de nuestro sistema. Claro que se deben de cuestionar. No estoy diciendo que se les debe linchar, pero sí deben de ser públicas las decisiones y sí debe de haber transparencia en lo que está pasando con el sistema de justicia en México. En Estados Unidos sucede. Me parece que en México el poder judicial, de los poderes que tenemos, es el menos cuestionado. Y eso es una verdad, para mi punto de vista, indudable. Y necesitamos un poder judicial donde no estén todos los familiares de altos jerarcas, de miembros de la Suprema Corte, etcétera, ocupando puestos que deberían de ocupar estudiantes o jóvenes o abogados que lleguen ahí por una palabra que se llama meritocracia. El día en que en México lleguemos a hacer realidad la meritocracia, van a ver que la justicia va a ser más accesible. Van a ver que la justicia ya no va a ser una subasta, ¿verdad?
ya no va a ser un asunto turbio, pero tenemos que impulsar a los abogados. Pues ¿quién más lo va a impulsar? ¿Los arquitectos o quién? Entonces, hay abogados y abogadas de una edad mayor que los leo en mis redes sociales y se indignan. No, pues para eso hay recursos y para eso hay otras cosas. De acuerdo, pero es una realidad y sería ingenuo pensar que en México no hay un alto grado de una red de complicidades en las autoridades que evitan que se aplique la ley, porque en algunos casos, como el que mencioné de los porquis, pues son resoluciones sorprendentes, ¿no? Y aplican para empresarios y políticos y tal, y que no es el punto, pero ¿qué reto más grande no va a haber hacia el futuro? ¿Qué reto más, sí, más importante no puede existir para los abogados que el tener una mejor justicia? Y ahora bien, ustedes dirán, no, pues sí, nada más que no es solamente el tema del Poder Judicial. Es cierto, es verdad. También los abogados tenemos que cambiar. Ya hablé de eso, pero ¿cómo podemos contribuir los abogados a un mejor sistema de justicia? Con la capacitación constante. Si al principio de la plática les dije que en los estudiantes es fundamental la práctica, más que la teoría, pues yo diría que los que ya llevamos rato que salimos de la facultad, tenemos que seguir capacitándonos, siempre, hasta el día que dejemos de ejercer. Si no, disminuimos el nivel. Agentes del Ministerio Público, lo tienen que hacer. O sea, yo he visto, y lo digo desde mi experiencia personal, no digo que sea la realidad, pero sí he visto, por lo menos en Nuevo León, que los defensores de oficio tienen un nivel más alto que los agentes del Ministerio Público. No todos, pero sí lo he notado. Y sí he visto, cuando ves a un buen penalista o a una buena penalista, pues sí ves un grado de argumentación muy distinto. Les pongo un ejemplo. El defensor de oficio, por lo general, en un proceso penal, se va por la defensa pasiva. ¿Qué es la defensa pasiva? Básicamente buscar los errores, los vacíos, los huecos en la teoría del caso de la fiscalía y irte sobre ellos para pedir que se respete la presunción de inocencia y el juez te otorgue lo que se llama la duda absolutoria, es decir, el juez de control en base al sistema de la presunción de inocencia, cuando existe duda de la culpabilidad de un acusado, debe absolver. Y eso es lo que hace la mayoría de los defensores de oficio. Lamentablemente no se meten a hacer una contrateoría del caso, si lo quieren llamar así, donde digan, ¿saben qué? Esto es lo que pasó y nosotros lo vamos a sostener con esto y esto. Se dedican exclusivamente a destruir pues lo que aporta la fiscalía. La fiscalía suele hacerlo o suele presentar sus solicitudes de vinculación a proceso, su imputación o su acusación sobre lo más obvio, suele ser. Me parece que son teorías del caso muy de machote, muy de formato, muy de este delito es fraude, lucro, engaño, venta de lo ajeno, engaño, no sé, algunos elementos por hablar de ese delito, ¿no? Y ya, y dejan algunas cosas que a lo mejor les parecen complejas o innecesarias, pero que en algún momento, si les toca un defensor capaz, pues pueden llegar a necesitar, y muchas víctimas lo resienten. Los abogados particulares creo que no tienen mucho pierde. Capacitación y sin duda litigar en base a los principios generales del derecho y no dejar de lado los tratados internacionales. Hay que entender que en el sistema de justicia penal todo tratado de derechos humanos que favorezca a tu cliente lo puedes utilizar y tiene un valor. Me parece que a veces se dejan de fuera. Se van
más sobre las teorías del caso y sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales exclusivamente y limitativamente. Son temas que yo creo que se van a ir evolucionando con el tiempo. Creo que no soy pesimista, al contrario, soy optimista. Yo creo que los abogados vamos en buen camino. Muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de comentar. La verdad es que me agradan mucho los comentarios que nos has hecho. La verdad es que comentarios muy críticos. Ahora comprendo por qué, pues tienes muchos seguidores en la parte de tu página y en la parte de tus redes.